Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado de la fecha. Está con nosotros a través de la plataforma Zoom el doctor César Barreto, exministro de Hacienda. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Muy buen día para la audiencia. Doctor, le queríamos consultar. La deuda pública de nuestro país está en su techo histórico prácticamente, pero más allá de ese número nominal, por decirlo así, le queríamos preguntar cómo está viendo usted, teniendo en cuenta también su experiencia como ministro de Hacienda, el desempeño o el desarrollo del tema de la deuda pública. ¿Estamos todavía en niveles que serían fáciles de mantener o estamos ya en niveles de alarma, doctor? Bueno, el nivel todavía es razonable, digamos, considerando el nivel de ingreso per cápita y el nivel de los ingresos tributarios que tiene el Estado paraguayo, ¿no? O sea, 35-36% del Producto Interno Bruto para el nivel de desarrollo que tiene el país es un nivel razonable. El problema es más bien la evolución que tiene. La deuda va creciendo o se va reduciendo en función al saldo de las cuentas públicas. Si hay un déficit fiscal, ese déficit fiscal hay que financiarlo con emisión de deuda. Y si el déficit es muy alto, el ritmo de crecimiento de la deuda es importante, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que nosotros allá por el 2013, cuando empezamos en el país a hacer emisiones de bonos internacionales, bonos soberanos, impulsamos la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal que limite el déficit fiscal. Se puso un techo de 1,5% del Producto Interno Bruto para ese déficit, porque con ese 1,5 el nivel de deuda se estabilizaba en estos niveles del un poco más del 30% del PIB, ¿verdad? El problema es que desde el 2019, por la sequía, pandemia, sequía de vuelta, el déficit fiscal se excedió mucho de ese tope que se fijó en la ley de responsabilidad fiscal y la deuda pegó un salto en consecuencia. Y en este momento estamos en el proceso de volver a esos topes de la ley de responsabilidad fiscal y creo que más que el nivel mismo del 35% del PIB, o no me acuerdo exactamente el monto, pero qué sé yo, 13 o 14 mil millones de dólares. Lo relevante es de que volvamos a controlar el déficit fiscal y que la ley de responsabilidad fiscal nuevamente entre a regir plenamente. Según el Ministerio de Hacienda en su plan es que eso ocurra el próximo año 2024, ¿verdad? Pero depende, si, eso depende si el déficit este año que en el presupuesto se fijó como tope el 2,3% del Producto Interno Bruto, efectivamente se cumple y el gasto público se alinea al nuevo déficit y a los ingresos tributarios que se tienen. O sea, tiene que haber una gestión de las finanzas públicas consistente con ello para que efectivamente en el 2024 podamos retornar a esos límites previstos en la ley de responsabilidad fiscal, que repito, es lo fundamental para que esta deuda sea sostenible y que el país pueda seguir evolucionando de manera ordenada en términos macroeconómicos hacia el futuro, ¿verdad? Doctor, sobre todo le quiero preguntar por el componente de pago de intereses. Me habló justamente del tema de las emisiones de bonos soberanos cuando Paraguay inició su ruta en los mercados internacionales, fue creciendo el componente de pago de intereses. Esto todavía, este indicador puntual, está todavía en niveles aceptables, doctor, o estamos ya entrando en niveles muy elevados, teniendo en cuenta de que cada vez es más fuerte este componente dentro de la estructura de gastos del Estado. Y mira, tal vez la forma más correcta de decirlo es que hemos utilizado todo el margen razonable que teníamos de los ingresos corrientes del Estado para pagar intereses, que es efectivamente el 1,5% del Producto Interno Bruto. De hecho, la razón por la que se fijó ese tope en el déficit, para el déficit fiscal era de que se asumía que con ese déficit íbamos a poder cubrir el pago de intereses que iba a generar la deuda que íbamos a acumular
alrededor del 30% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Hay una relación entre ambas variables, no es que están aisladas una de otra, están relacionadas. ¿Sabes? Cuando uno dice, vamos a fijar estos topes, es porque está considerando de que los intereses que se va a generar con ese nivel de deuda, vamos a poder cubrirlos sin mayores dificultades, digamos. Mayores dificultades surgen cuando, por ejemplo, sube la tasa de interés de manera brusca, como está ocurriendo en este momento en los mercados internacionales, y tenemos que empezar a recortar gastos de educación, de salud, de inversión pública para poder reunir los fondos para poder pagar esos intereses. Ahí empieza a ser muy dañino porque estamos excediendo los límites prudentes o razonables de pago de intereses que deberíamos de tener dentro del presupuesto. Ahí impacta el nivel de la deuda pública que sea razonable, ¿no? Nosotros estamos allí. Por eso es que yo insisto de vuelta, estas cosas son los hechos que estamos observando y consecuencias de las decisiones que tomamos en el pasado, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros tomemos las decisiones en este momento para que podamos tener control sobre esta variable en el futuro de vuelta, porque si no vamos a perder el control y el perder el control ya como que la gestión pública empieza a ser, a perder el rumbo que tiene que tener, ¿verdad? Es muy importante que nosotros volvamos a controlar las finanzas públicas y para eso hay que reducir el déficit a lo que está previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Doctor, probablemente ese punto que menciona ahora sea el principal que tiene que atender el nuevo gobierno. Estamos a las puertas de un cambio de autoridades en nuestro país. Este tema del déficit fiscal debería ser una de las prioridades. Así es, nosotros venimos insistiendo con esto ya desde el año pasado. De hecho, en estos años de pandemia y de déficit fiscal alto, nosotros siempre hemos puesto el ojo en que había que tener una política clara para reducir el déficit. Mi propuesta original fue que el propio gobierno de Mario Abdo reduzca el déficit al nivel del tope de la ley de responsabilidad fiscal. Ellos optaron por un enfoque más gradual que compromete al próximo gobierno que asuma a que su primera prioridad sea efectivamente eh, controlar de vuelta el déficit fiscal, ¿no? Eh, en estos momentos en que las tasas de interés han vuelto a niveles más altos, digamos, ¿verdad? De hecho, siguen subiendo en Estados Unidos y las tasas en dólares siguen subiendo. Eh, es fundamental de que apuntemos con seriedad en el país a lograr el grado de inversión, porque nuestro país, además, por la calificación que tiene, que es de W, en algunos casos W, creo que hay un caso, en el caso de Moody's, que está muy cerca del grado de inversión, que es eh, doble A3, creo que es, ¿verdad? O uno, no me acuerdo bien su calificación, pero es previo al grado de inversión. Eh, Creo que la prioridad del país en términos macroeconómicos es de que efectivamente controlemos el déficit fiscal, recuperemos la vigencia de la ley de responsabilidad fiscal y apuntar a que de esa manera podamos alcanzar el grado de inversión en este periodo de gobierno. Y alcanzar el grado de inversión implica de que las tasas de interés de la deuda van a bajar eh, en niveles compatibles con la calificación de grado de inversión, que es un punto menos, por lo menos de lo que estamos teniendo hoy. Estamos hablando de bajar el costo de la deuda del 6%, más o menos un poco más del 6% a 10 años que está hoy, a niveles del 5% más o menos, que es una diferencia sustancial y relevante, ¿verdad? No solamente para el Estado, también esto impacta a todo el sector privado. El sistema financiero está tomando fondos en este momento a costos muy, muy altos. Después de 3 o 4 años que las tasas fueron bajas a nivel internacional, en este momento los bancos están tomando fondos muy caros y están traspasando a las empresas privadas locales a costos muy, muy altos, que en muchos casos inviabiliza los proyectos de inversión en nuestro país. Entonces, grado de inversión es de prioridad de primer orden desde mi punto de vista para el próximo gobierno y eso implica de que las finanzas públicas hay que ponerlo en una trayectoria de vuelta alineada con la ley de responsabilidad fiscal. Doctor, le queríamos consultar también su perspectiva respecto, su análisis respecto a cómo está evolucionando la economía paraguaya. En el año 2022, según los datos preliminares del Banco Central, tuvimos una leve caída. Para este año se espera un crecimiento económico
Sin embargo, también se está muy pendiente de factores como el clima, de cómo va sucediéndose el tema de la producción, un montón de cosas que todavía están en cierta incertidumbre. ¿Cómo ve el desempeño de la economía paraguaya en lo que va del año 2023 y cómo avanzan las previsiones, doctor? Bueno, el clima es muy determinante. Lo primero que hemos hecho ya por octubre, noviembre, cuando estábamos proyectando la economía para el 2023, es considerar un clima relativamente razonable en términos de lluvias en el periodo crítico para la soja, que es el principal producto del país. La producción principal del país es la soja y es el principal producto de exportación además, ¿no? Las lluvias hasta este momento han sido relativamente dispersas, pero aparentemente fue suficiente en muchas zonas del país y llegó en el momento adecuado para que la cosecha y los rendimientos de las distintas parcelas en todo el país sea razonable. Vamos a tener aparentemente una buena cosecha de soja, o por lo menos muy superior al que tuvimos el año pasado, que fue un catastrófico. El año pasado ni siquiera se cosecharon 4 millones de toneladas, cuando la capacidad potencial de cosecha en un año bueno más o menos está en 10 millones 500 mil toneladas, ¿verdad? Ahora, aparentemente, por lo menos los primeros datos que se van teniendo es que la cosecha va a ser buena, cercano a los 9 millones de toneladas o alrededor de 9 millones, y eso configuraría un año económicamente bueno para el país, a pesar de que las elecciones generan un ruido político, incertidumbre siempre por el resultado de las elecciones y qué implicancia puede tener eso para las políticas públicas hacia el futuro, cuando hay cambios de gobierno. O sea, eso es un ruido, pero si la cosecha es buena, como aparentemente va a ser, eso ya va a condicionar y va a configurar una economía relativamente, una recuperación económica importante. Nosotros proyectamos un crecimiento alrededor del 6% para este año por ese efecto de la cosecha. Y después ya eso impacta en el resto de los sectores también, porque la actividad comercial mejora, la venta de maquinarias, de automóviles, en general toda la actividad comercial se ve impactada positivamente por una buena cosecha de soja. Y después ya veremos, ¿verdad? Ahí sí ya segundo semestre y hacia el 2024 ya va a impactar con mayor fuerza qué mensajes trae el nuevo gobierno que asuma en agosto próximo. En términos de ingreso de divisas, doctor, el año pasado hubo una situación muy particular que se vio justamente impactado por el tema de la sequía. Hubo poca producción, esto generó menor exportación y menores ingresos de divisas. Para este año se prevé una situación diferente, se prevé ya que justamente haya un ingreso de divisas mayor, doctor. Sí, sí, el hecho de que la cosecha de soja haya sido muy baja el año pasado fue muy determinante para el ingreso de divisas porque es el principal rubro de exportación del país. Ingresaron 2.500 millones o casi 3.000 millones de dólares menos por soja el año pasado. Gran parte de eso se va a recuperar. El año pasado ayudó mucho una buena cosecha de maíz y buenos precios en general de la soja y de los productos agrícolas en general en términos de exportación. Entonces, algo ayudó, pero igual faltaron 2.000, un poco más de 2.000 millones de dólares al flujo normal de ingresos de divisas al país, ¿no? Este año estamos viendo con una cosecha buena, esos ingresos se van a recuperar. O sea, vamos a tener 2.500, encima los precios de la soja están buenos, están $550 para arriba por tonelada el precio en Chicago. Eso también ya una buena producción con buenos precios. Vamos a tener un buen ingreso de divisas al país este año también como consecuencia. Entonces, eso va a alivianar un poco el peso en el mercado cambiario también. Sabemos que la cotización del dólar es muy determinante, muy crítico especialmente para la canasta familiar, porque todos los productos de consumo masivo del país son de origen importado, entonces el dólar impacta mucho allí. Una mayor estabilidad del dólar es probable que baje un poco en las próximas semanas de los niveles que pico que alcanzó entre diciembre y enero, como efecto normal de un mayor ingreso de divisas, ¿verdad? Y eso va a estabilizar un poco también los precios de este año, que también el año pasado golpeó mucho al bolsillo, a todos nuestros bolsillos y al bolsillo de los trabajadores en general.
en especial los más vulnerables, ¿verdad? El principal problema de los paraguayos el año pasado fue tratar de llegar a fin de mes con sus ingresos estables y con precios que eran crecientes todos los días. Entonces, creo que eso va a mejorar este año en la medida en que estas divisas empiezan a ingresar seguramente ya en las próximas semanas con mucha fuerza. Doctor, precisamente le quería consultar por último, para no robarle tampoco mucho tiempo. El tema inflación fue fundamental en el año 2022, fue un factor que, como usted dijo, hizo de que muchos paraguayos se preocuparan por llegar a fin de mes. Básicamente esa era la preocupación. Ahora todavía tenemos precios altos, pero la perspectiva es que la inflación vaya cediendo. ¿Se mantiene todavía esta perspectiva, doctor? ¿Hay todavía cierto grado de incertidumbre? ¿Cómo ve el tema de inflación? Nosotros mantenemos que la inflación va a converger este año a niveles cercanos a la meta del 4% del Banco Central. En enero estuvo alto, también porque el dólar, creo que el Banco Central se retiró muy tempranamente del mercado de cambio y el dólar permaneció alto, de hecho subió casi 7.400 en algún momento de enero. La inflación vino más del 1% de vuelta, pero creo que de aquí a los próximos meses esa tendencia va a cambiar y la inflación va a ir convergiendo hacia el 4% anual, que es más o menos lo normal que tenemos en Paraguay, porque esa es la meta del Banco Central y la meta de política, de la política pública del país, digamos, ¿verdad? No vemos nosotros una escalada inflacionaria ni que los precios se disparen de vuelta en los próximos meses, ni siquiera estamos observando que los precios internacionales de hecho, se han reducido en los últimos meses, ¿verdad? Más bien estamos viendo la tendencia más contraria que lo que vimos al principio del año pasado. Entonces, lo más probable es que si encima si los precios internacionales están estabilizados o se van reduciendo de a poco y el ingreso de divisa es importante, que va a afectar positivamente a una leve reducción en la cotización del dólar en los próximos meses, seguramente eso nos va a llevar a que los precios también se estabilicen y que si bien los precios permanecen altos, están a niveles altos, pero por lo menos desde atrás los ingresos de las personas van a ir poder alcanzando de vuelta esa tranquilidad que teníamos en años anteriores, ¿verdad? Obviamente estas son, uno con la experiencia que tiene y lo que va ocurriendo en el mercado, le da cierta idea de lo que va a ocurrir. Sin embargo, la incertidumbre todavía es importante y hay que ver cómo va transcurriendo las próximas semanas en adelante, para ver si se confirma o no estas expectativas positivas que estamos teniendo en este momento. Siempre va a ser importante la evolución del precio de los combustibles, doctor. Combustible es determinante, se impacta en toda la cadena, de hecho tiene efectos de segundo y tercer orden adicionales hacia el resto de los bienes. Es un bien muy básico, digamos, para todo el sistema productivo del país. Entonces, también de hecho han bajado los precios del petróleo, también el precio del gasoil a nivel internacional vino bajando. Eso se va a ir trasladando seguramente hacia los precios internos también en las próximas semanas, en los próximos meses, ¿verdad? La misma tendencia estamos observando allí, ¿verdad? Ujú. Pero veremos, de vuelta, hay mucha incertidumbre y estas tendencias por ahí de repente empiezan a cambiar por algo que uno no previó en su momento y ocurre nomás. La situación geopolítica está muy complicada. Veremos, ojalá ocurra lo mejor porque es lo que conviene a todos, ¿verdad? Totalmente. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, su análisis y esperamos contar con usted nuevamente en el programa. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación.